Muchas gracias, Consuelo, por la invitación, por la introducción. Agradecerle a Chiletec también la oportunidad de poder compartir en estos GovDays, Days, este encuentro entre el gobierno y la industria tecnológica. Traigo una breve presentación para dar, como decimos, como digo ahí en la presentación, en la lámina, algunas pistas de cómo ocurre la política, cómo se desarrollan los procesos políticos en tiempos de redes, en tiempos de hiperconexión, que son cambios radicales que han estado ocurriendo en todo el mundo, porque este es un fenómeno global, por cierto, en los últimos 10, 15 años. Y insisto en la palabra pistas porque el cambio es tan radical y tan reciente que es difícil todavía llegar a ciertas certezas, pero sí se pueden digamos, adivinar o se pueden explorar una serie de líneas que permiten entender cómo la política, al igual que el resto de las dimensiones de nuestra vida cotidiana, están siendo impactadas por estos sistemas de redes sociales o sistemas de mensajería. Hay cinco pistas. La primera es lo que se denomina la personalización de los relatos políticos. Y este es quizás el cambio más de fondo que podemos ver en la política respecto de lo que estábamos acostumbrados hasta principios de este siglo, finales del siglo pasado. Y estas dos imágenes contrastan muy bien cómo ha cambiado no solamente la política, cómo ha cambiado la manera en general con que nos relacionamos con la información, con el conocimiento, antes y después de la emergencia, del surgimiento de estos medios sociales en Internet. Veníamos de un mundo, el que está en la foto de la izquierda, donde habían personas, editores de grandes medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, que filtraban la realidad, que nos filtraban ciertas porciones de la realidad que bajo su criterio, criterios editoriales, pero que tenían muchas veces, por cierto, agendas, y, al filtrar la realidad, nos exponían a nosotros de una manera relativamente pasiva a esa porción de la realidad. Y hemos avanzado hacia lo que está a la mano derecha, donde cada uno de nosotros, conectado a Internet a través de un dispositivo móvil, somos nuestros propios editores de la realidad. Somos los que filtramos, no solamente para nosotros, sino para las personas, para las audiencias, para las microaudiencias con las cuales nosotros nos relacionamos, filtramos la realidad. Y nos hemos convertido, y hoy podemos tener, gracias a estos medios, un poder tan, eventualmente tan potente como el que pueda tener el editor de un medio de comunicación tradicional en desarrollar un punto de vista sobre un tema determinado. Entonces, este es un cambio epocal. Tengamos claro de que aquí hay un antes y un después en el modelo en la cadena de valor de la generación, difusión y masificación de la información. Y esto que ocurre en todas las dimensiones de la vida, también ocurre en la política. Muchos de ustedes posiblemente lo conozcan, Manuel Castells, posiblemente uno de los sociólogos que a nivel mundial, más en profundidad, ha analizado esta transformación y él acuñó ese concepto de la autocomunicación de masas. Veníamos de un mundo de la comunicación de masas, del mundo de la televisión, de la radio, de los medios de la prensa escrita, que eran medios que filtraban la realidad y comunicaban de manera unilateral a grandes audiencias la porción de la realidad que habían decidido escoger, filtrar, interpretar. Y ahora resulta que con estos dispositivos cualquiera de nosotros se convierte no ya en un generador de información uno a uno con nuestro hermano, con nuestro amigo, con nuestra familia, sino que con muchas audiencias. Y por lo tanto estamos hablando de un fenómeno, de un cambio que le permita a cualquiera de nosotros convertirse en un nodo interpretador de la realidad que tiene potencialmente la capacidad de llegar a audiencias globales, a audiencias millonarias. Y este fenómeno es el fenómeno de la autocomunicación de masa. Junto con este fenómeno de la autocomunicación de masas y ya entrando en la arena más política, lo que ocurre es que el gran relato político, que es un relato que en el mundo de los medios de comunicación de masas estaba asociado a esta capacidad de controlar la emisión de mensajes y por lo tanto de llegar a la audiencia con mensajes muy masivos y muy bien controlados, lo que ocurre ahora en el mundo de los relatos políticos es que el relato político es un mosaico, se construye a partir de la colaboración, a partir de los microfragmentos que cada uno de nosotros genera para interpretar, reinterpretar, significar y resignificar
ese mensaje político que un líder político, que una campaña política en un momento determinado nos quiera hacer llegar. Por lo tanto, pasamos de ser un sujeto pasivo, un sujeto político pasivo, a ser un sujeto político activo gracias a la intervención, gracias a la capacidad que nos dan estos medios sociales en Internet, los sistemas de mensajería, para ser no solamente viralizadores del contenido, sino transformadores de ese contenido, transformadores de ese mensaje. Y posiblemente en este cambio epocal, digamos, uno de los grandes ejemplos, y pongo a estos dos presidentes de Estados Unidos porque los dos ocuparon exactamente la misma estrategia, con algunas variaciones, pero ocuparon finalmente la misma estrategia. El Yes We Can de Obama en la elección del 2008, o el Make America Great Again en la del 2016 que ganó Trump, finalmente lo que hicieron bajo este gran paraguas discursivo, bajo este gran paraguas de relato, lo que hicieron fue traspasarle a través de estas redes, a través de estos sistemas, traspasarle a cada norteamericano la capacidad de apropiarse, reinterpretar y viralizar digamos, su mirada particular sobre este eslogan. Y los traigo a ambos porque es paradigmático de que sean dos presidentes de sello político totalmente distintos, que presentan y representan a mundos muy antagónicos entre sí, pero que los dos hicieron de este desafío de la fragmentación del relato político que ocurre por la autocomunicación de masas, el poder que nos dan estos medios a cada uno de nosotros, hicieron de este desafío el gran poder de sus campañas políticas. Entonces, en 2008, de manera inédita, la campaña de Obama se financió con miles de microdonaciones de muchos norteamericanos que aportaron pocos recursos a través de plataformas de donación en línea por primera vez a ese nivel en la política norteamericana. Y por otro lado, en el caso específico de Trump, lo que hizo fue desarrollar una estrategia de publicidad segmentada, de publicidad de targets muy bien definidos, donde el mismo mensaje lo envasaba de miles de maneras distintas para llegar a audiencias muy diversas que finalmente quedaban enmarcadas en este gran paraguas del Make America Great Again. Entonces tenemos primer elemento, primera pista, estamos hablando de la personalización del relato. Ya no es un eslogan único para todo el electorado, sino que cada porción, cada individuo que forma parte de ese electorado interpreta, reinterpreta y se convierte en sí mismo en un generador de una versión muy personalizada de ese relato político. Ese es un primer cambio fundamental que ocurre en la política y en cómo se hacen las campañas políticas a través de estos medios. Segundo elemento, la política siempre ha sido el terreno de las emociones. Siempre los grandes discursos políticos de toda la historia siempre han tratado de conectar con el estado emocional, con el mapa emocional de una sociedad en un momento determinado. Pero ahora estos medios, los medios sociales en Internet, las redes sociales, los sistemas de mensajería, ponen aún más en el centro la emoción. ¿Por qué? Porque finalmente, y muchos de ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, detrás de estos medios ocurren dinámicas algorítmicas. Son algoritmos los que seleccionan de todo el vasto mundo de información que podríamos acceder, son los algoritmos los que van seleccionando a partir de los trazos, de los rastros que vamos dejando en nuestro consumo de contenido, son los algoritmos los que van seleccionando los contenidos que nos muestran. Y muchas veces esas huellas que vamos dejando en nuestra navegación, en nuestras horas en Facebook, los contenidos que consumimos en TikTok y en otras plataformas, están asociadas a nuestras emociones. Entonces, la política es una política que se ha movido crecientemente a raíz de estas plataformas hacia el mundo de las emociones. Tanto es así que hay un analista especialista en comunicación política, comunicación digital español, Antonio Gutiérrez Rubí, que tiene un libro que se llama Gestionar las emociones políticas. Y él lo que dice en este libro es que así como en el mundo de los medios de comunicación masivos, en la política de ese mundo, las encuestas de opinión pública eran los verdaderos, digamos, termómetros de cómo se encontraba la sociedad en un momento determinado respecto a un líder o respecto a una figura política, respecto a un tema.
Hoy los verdaderos estados de ánimo son los estados de opinión. Vale decir, ya no es tanto, no es tan importante saber qué opina la sociedad sobre un tema determinado, sino qué siente la sociedad, cuáles son las emociones asociadas a ese tema en particular. Son emociones negativas, son emociones positivas, son emociones que nos activan, son emociones que nos apagan. Entonces, en el fondo lo que él dice es que no hay que abandonar ni despreciar las emociones en la política contemporánea, las emociones de la ciudadanía, porque cuando el político tradicional que cree que la buena política es la que se basa en la responsabilidad, la que se basa en ciertas premisas que son tradicionales y desdeña las emociones, lo que él señala, Tony Gutiérrez Rubí, que se deja el campo abierto para que aparezcan lo que él llama los chamanes del estómago, que son aquellos perfiles de políticos que pueden proponer un día A y al día siguiente Z, porque básicamente se manejan por los estados de ánimo. En Chile tenemos un ejemplo muy claro, Pamela Giles. Pamela Giles es posiblemente de las políticas chilenas que mejor maneja los estados de ánimo, o que mejor manejaba, porque igual en el último tiempo ha tenido algunos errores, pero si ustedes se dan cuenta, no hay una congruencia ideológica, programática, lo que hay es una congruencia anímica, si uno quiere decir, de la capacidad que tiene ella de conectar con las emociones de la población, con las emociones del electorado. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, este ejercicio que desde pocos días después del inicio de la revuelta social, en octubre del 2019, que viene realizando la Galería Cima, que muchos de ustedes lo deben conocer, que básicamente fue poner una cámara, la Galería Cima está en uno de los edificios que está en el contexto de Plaza Italia, pusieron una cámara apuntando a la plaza, la conectaron a un canal de YouTube y transmiten lo que ocurre ahí. Y nada más que eso, no hay ningún tipo de producción, no hay audio, no hay mensajes, solamente mostrar lo que pasa en Plaza Italia. Lo que hace Galería Cima permite que la audiencia se conecte emocionalmente con el epicentro de la revuelta social en Chile que se gatilló en octubre del 2019. Entonces, ejercicios como este no es un ejercicio audiovisual, es un ejercicio emocional y una galería de videos tan sencilla como que se genera de algo tan sencillo como una cámara conectada a internet a través de un canal de YouTube, genera emociones, permite gestionar emociones y conecta con ciertas emociones. Cosas tan sencillas también como que ustedes quizás lo ven y a lo mejor no lo consideran como algo relevante, pero cuando, por ejemplo, un político hace una publicación en Facebook, es importante mirar el tono de las reacciones. Esto no lo voy a sacar del closet, pero es una figura política que hace, creo que un par de semanas atrás, hizo un anuncio importante respecto de su futuro político. Y de las más de 1.200 reacciones que tuvo, 480 reacciones fueron ese emoticón, ese emoji de la cara de risa, 48 enojados. Si hacemos la suma, casi que hubo una relación entre 55-45 entre reacciones positivas y reacciones negativas. Pero cuando hay un líder político que está diciendo algo que es relevante sobre su futuro político y casi la mitad se enoja o lo toma para la risa, hay un problema de conexión emocional ahí. Hay un problema de no entender que su mensaje no está siendo bien recibido, no está siendo bien decodificado y todo lo contrario, está siendo reinterpretado en un modo que puede incluso el día de mañana poner en cuestión su electibilidad como figura política. Entonces, cuando hablamos de la centralidad de las emociones en la comunicación política contemporánea, nos referimos a cosas complejas, pero a cosas también tan sencillas como ver qué pasa cuando yo hago un anuncio, si soy un diputado, un senador y hago un anuncio y me reacciona así la ciudadanía, aquí hay algo, aquí hay una clave que no estoy sabiendo conectar. Entonces tenemos la personalización digamos, de los relatos políticos, la centralidad de las emociones, y un tercer elemento de estos 5 que estamos compartiendo con ustedes tiene que ver con entender que finalmente las redes sociales son conversaciones. Venimos de este mundo de los grandes medios de comunicación, es un mundo unidireccional de los medios masivos de comunicación, donde hay un gran emisor que emite un mensaje a una gran audiencia que pasivamente lo recibe, mientras que en el mundo de las redes sociales, digamos, en la política que ocurre en este mundo, tiene que entender de que aquí la bidireccionalidad es lo que manda. Y es tan importante hablar como escuchar.
Este es un ejemplo, y disculpen que la autocita, pero me parece que es bien paradigmático de lo que pasó precisamente con la revuelta social. El 17 de octubre, como pueden ver en el recuadro, el 17 de octubre del 2019, a las 3 de la tarde, 24 horas antes de que estallara la revuelta, yo publiqué este tuit, y que ya, de hecho, lo venía publicando desde un día antes. Me había dado cuenta de que algo estaba pasando en la conversación en Twitter, de que desde el lunes de esa semana, se estaba sosteniendo el hashtag que estaban asociados al concepto de evasión, que era muy masivo, que era muy inédito en su impacto, que siempre estaban entre el lugar 1 y el lugar 2, que tenía a muchos usuarios usando la etiqueta. Entonces me di cuenta que algo estaba pasando, que era algo que había que tenerlo digamos, que no era un fenómeno, no era un simple saltarse el torniquete, sino que aquí había una masividad que no estábamos detectando, que no estábamos viendo. Y me llamaba la atención también de que detrás de muchos de estos hashtags que están aquí, habían cuentas creadas hacía una semana, un mes, cuentas que utilizaban en sus biografías elementos relacionados con el anime, con el K-pop, con referencias culturales que eran básicamente referencias culturales de la juventud, de los escolares. Y me llamaba la atención la masividad, me llamaba la atención estas referencias culturales. Y el 18 de octubre del 2019, cuando el entonces ministro Chadwick señala de que se va a decretar el estado de sitio y que se va a reprimir con fuerza a todos los que estén violando la ley en ese momento, ya ahí inmediatamente me di cuenta que lo que iba a pasar era lo que pasó, y que tenía que ver con la explosión que vivimos ese 18 de octubre, con la quema de los metros, con los saqueos, con un cierto grado de ingobernabilidad que hubo en las grandes ciudades en Chile en esos días. Y claro, por eso a mí no me llamó la atención que el famoso estudio de Big Data que se hizo llegar al gobierno, que el gobierno después lo pasó a la fiscalía, aparecían todas estas referencias, las referencias que estaban acá. Este no era un enemigo poderoso que no le temía a nada ni a nadie, sino que aquí básicamente lo que había ocurrido era una gran conversación ciudadana liderada por estudiantes, que lo que hizo fue conectar con las emociones de un grupo muy amplio de la ciudadanía, que estaba insatisfecho, que estaba con cierto nivel de indignación, que estaba cabreado, y que vio en esta manifestación el momento de explotar, el momento de llevarlo adelante. Entonces, las redes son conversaciones, hay que saber escuchar esas conversaciones, hay que saber distinguir, no caricaturizar. De hecho, cuando, por ejemplo, el segundo hashtag que aparece ahí, evasión masiva, yo recuerdo cómo en analistas de los grandes medios de comunicación se reían de la incultura de la gente porque pusieron evasión con C y no con S, y no se daban cuenta de que eso era una estrategia para que el trending, o sea, para que el hashtag tuviera mayores posibilidades de escalar en los trending topics. Entonces, hay que saber escuchar y hay que saber interpretar lo que se escucha para que la política tenga la capacidad de procesar esas demandas o esas necesidades que eventualmente a través de las redes sociales van surgiendo. Pero junto con saber escuchar, también hay que saber dialogar. Yo traigo aquí un ejemplo de hace unos días atrás de Gabriel Boric, que posiblemente sea de los políticos actuales en Chile, por lo menos de los que están compitiendo para la presidencial, sea el que más internalizado tiene esta lógica mediática de los medios sociales en Internet, de las redes sociales. Y quizás por un tema generacional, posiblemente, pero también porque él muy tempranamente, desde el movimiento estudiantil, siendo presidente de la fecha, se dio cuenta de que aquí había una clave que le permitía un cierto bypasseo de los medios de comunicación tradicionales y cómo estos medios intermediaban las demandas del movimiento estudiantil. Entonces, cuando el 20 de julio alguien dice que su voto va a depender de la posición de Gabriel Boric respecto a Dragon Ball, a los personajes de Dragon Ball, y él tiene esa capacidad de responder, no es solamente que esté hablando de Dragon Ball, sino que está interpretando y está dialogando con un usuario en un código totalmente distinto de los códigos tradicionales de la política. Y este intercambio, que uno podría pensar de que no tiene mayor valor político, tiene mucho valor político, porque le permite conectar a Gabriel Boric, le permite conectar con una cierta audiencia, que después vamos a ver es cada vez más relevante, pero además le permite conectar con un cierto estado de ánimo y con un imaginario cultural que hoy puede ser más determinante que el programa que un candidato presente para ganar un cargo de elección popular.
Tan así, que digamos que las conversaciones son, que las redes son conversaciones, que digamos, el riesgo que ocurre precisamente con esta lógica algorítmica que funciona, sobre la cual están construidas las redes, es que pudiera ocurrir de que se vayan construyendo estas cámaras de eco. Y aquí un ejemplo súper evidente, lo que pasó en el Reino Unido a raíz del referéndum del Brexit, que terminó ganando la posición del Brexit. Como ustedes verán, fueron dos grandes conversaciones que, salvo una franja central donde las personas que participaban de esta conversación se exponían a la posición contraria, en general las posiciones del Brexit y del Remain fueron dos grupos, fueron dos cámaras de eco que conversaron aisladamente entre sí, y por lo tanto el debate político era un debate entre convencidos, entre conversos, y no tenían capacidad de penetrar con sus argumentos en la burbuja digamos, de la posición contraria. Entonces, entender que las redes son conversaciones y hay que saber escuchar y hay que saber hablar en esas conversaciones con los códigos que en esas conversaciones ocurren. Cuarto, y que lo vamos a ver ahora, es muy central en el caso actual en Chile, las redes sociales, los sistemas de mensajería son el territorio de un nuevo electorado. El nuevo electorado que está decidiendo el destino de Chile no lee el Mercurio, no lee La Tercera, no escucha la radio del 13, no escucha la radio Bio Bio o la radio Cooperativa. Estos son los datos oficiales que liberados por el CERVEL hace unos meses atrás. Son los datos del plebiscito, digamos, la información desagregada por rango etario. El CERVEL, porque tiene que procesar mucho esa información, demora ciertos meses después de cada elección, pero ya liberó por lo menos las del plebiscito de octubre del año pasado. Fíjense el cambio brutal en la composición del electorado. En los grupos más jóvenes, de 18 hasta los 29 años, hubo un aumento de participación respecto de la presidencial del 2017 de un 20%. Un 20% más se movilizó ese grupo de votantes jóvenes. Si lo vemos en el otro extremo, los grupos mayores de 60 hasta hacia arriba se desmovilizaron entre un 7 y un 18%. ¿Qué quiere decir? De que el 80-20 del plebiscito, que ninguna encuesta logró atinar, tiene que ver con esto, tiene que ver con un electorado esencialmente joven que por primera vez se movilizó, que sentía que su voto valía y que podía cambiar el destino. Entonces, este electorado joven, además, y estos son datos de una encuesta que realiza desde el 2009 la Universidad Diego Portales, este es un electorado que se está movilizando ahora por primera vez, pero que su confianza en los medios de comunicación la tiene puesta principalmente en las redes sociales. Fíjense en las dos columnas grandes. Las columnas más grandes grafican cómo la televisión abierta entre el 2009 y el 2019, la confianza en la televisión abierta bajó del 56% al 9%, en el grupo entre los jóvenes, personas hasta 29 años, creo que considera este estudio. Por otro lado, la confianza en las redes sociales como medio de acceso a información pasó del 2 al 52. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de un electorado que se está movilizando por primera vez de forma masiva, y que es un electorado que confía en las redes sociales. Entonces, a este electorado no se le llega a través de las noticias de las 9 en el canal 13, a este electorado no se le llega a través de una editorial del Mercurio, a este electorado se le llega a través de lo que ocurre en las redes sociales. Y de hecho, si vemos, por ejemplo, lo que pasó en la primaria de julio, en la que se aprobó Dignidad y Chile Vamos escogieron a sus candidatos presidenciales, si vemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Facebook, que son los gráficos que están arriba, los niveles de interacción que generaban las publicaciones de los candidatos en sus propias fanpage, ahí uno veía que Jadwe le ganaba holgadamente en volumen de interacción, va a decir en reacciones, compartidos, en comentarios, a Boric. Uno decía, cada vez que publica Jadwe, mira, tus mensajes tienen un nivel de interacción que era 3, 4 veces mayor. Y en el caso de Chile Vamos pasaba parecido con Lavín. Lavín le ganaba siempre a Sichel con un margen menor, pero le ganaba. Y coincidían, en ambos casos coincidían con lo que las encuestas más o menos andaban diciendo. Pero cuando vemos lo que ocurría en Instagram, que es una plataforma, una red social con un perfil etario mucho más joven que el de Facebook, ahí veíamos que en el caso de la primaria de Apruebo Dignidad, Jadwe y Boric era una diferencia más estrecha. Boric era mucho más competitivo, y derechamente en la primaria de Chile Vamos, Sichel era holgadamente el candidato más competitivo, el que con holgura le ganaba a Lavín. En la derecha en la primaria de Chile Vamos terminó ganando Sichel,
en la primaria de Apruebo Dignidad terminó ganando Boric, y ambas cosas, a partir de Instagram, uno podría suponerlo. En el caso específico de Boric, además, tuvo un nivel de penetración y de viralización, los mensajes en torno a su figura en TikTok, que es todavía mucho más joven el perfil que en Instagram, un nivel de viralización que no tuvo nunca Jadwe. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de un nuevo electorado que confía mayormente en las redes sociales, pero no en todas las redes sociales, porque Facebook responde más bien al patrón del electorado tradicional, mientras que Instagram y TikTok responden a este electorado joven que se está movilizando. Y ya para ir terminando, que me quedan un par de minutos, la quinta pista que me parece muy relevante poder compartir con ustedes para entender la política en tiempos de red y cómo las campañas políticas están ocurriendo ahora, tiene que ver con la lógica de este activismo digital, que es un activismo sustancialmente distinto al activismo tradicional. Hay una académica turca de la Universidad de North Carolina, Zeynep Tufekci, especialista en temas de comunicación digital, desinformación, movilización y activismo, que tiene un muy buen libro que se lo recomiendo, se llama Twitter and Tear Gas, Twitter digamos, y gas lacrimógeno o gas pimienta, y el subtítulo es El poder y la fragilidad de la protesta conectada, de la protesta en red. Y ella hace en este ejercicio, en este libro, hace un análisis muy en profundidad y en algún momento hace la comparación y dice, cuando vemos, por ejemplo, el movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana, fueron tantas las barreras de acceso, era tan alto el costo para poder participar que tenían que salvar los líderes y los movimientos sociales afroamericanos para poder defender sus derechos civiles, que tuvieron que desarrollar una musculatura de una envergadura enorme. ¿Para qué? Para que después de cada manifestación, cuando eran reprimidos, pudieran volver a salir. Hacer un folleto significaba tener acceso a imprenta, significaba tener acceso a canales de distribución de esa folletería, que significaba trasladar físicamente material por todo el país. O sea, era un músculo de activismo que tuvieron que trabajar durante 20, 30 años para poder efectivamente llegar en la década de los 60 a ese momento digamos, de máxima realización con el liderazgo de Martin Luther King, y que les permitió efectivamente mover la aguja en favor de sus derechos. Por el contrario, ella, como es académica turca, analizó el caso de algunas manifestaciones que habían ocurrido en la primavera árabe, pero también en Turquía, y se dio cuenta de que, a diferencia del movimiento afroamericano o del activismo tradicional que requería un músculo muy amplio para poder sostenerse en el tiempo, el activismo digital se convoca de manera casi espontánea, de manera muy rápida, puede poner en jaque en cuestión de horas a un gobierno, a una autoridad, pero tan rápido como digamos, se organiza, tiende a desaparecer. Que fue lo que pasó, por ejemplo, con la manifestación en el parque Gezi en Estambul, uno de los pocos parques de la ciudad, donde se querían construir unos edificios. La ciudadanía de Estambul se organizó para tomar control del parque. Durante un mes estuvieron con tiendas de campaña, pero apenas apareció la policía y escaló el nivel de represión, el nivel de respuesta a los ocupantes del parque, la frágil organización que se había alcanzado a tener en ese mes se difuminó. Entonces, lo que ella dice es que las redes sociales favorecen y entregan herramientas de muy rápida organización y colaboración al activismo y al mundo político de base, pero con la misma fragilidad y rapidez con la que desaparece. Pero el contrafactual, y con esto termino ya, el contrafactual que tenemos en Chile precisamente es la capacidad que tuvo el movimiento estudiantil desde finales de la década de 2000, de la década del 2000, digamos, con el pingüinazo, pero sobre todo a partir digamos, de las grandes manifestaciones de 2010, 2011, de utilizar precisamente estos medios y de apropiarse de estos medios para poder instalar primero su agenda de demandas estudiantiles, pero a partir de eso también ser catalizador de una serie de procesos de movilización social que terminaron que tienen su punto culmine, yo me atrevo a decir, en el referéndum donde se aprueba el cambio de constitución. El año 2010, 2011, el movimiento estudiantil ya hablaba de cambio de constitución, ya hablaba de la necesidad de impulsar transformaciones profundas, y esas transformaciones profundas son las que estamos ahora viendo que estamos a puertas de que vayan a ir ocurriendo en Chile. Y lo que hicieron ellos fue, a partir de estos medios sociales en Internet, de estas redes sociales en Internet, saber apropiarse de los códigos para desarrollar bajo formatos como, por ejemplo, esta gran manifestación utilizando el
Thriller de Michael Jackson, apropiarse de códigos, de referencias culturales y resignificarlas políticamente, saliéndose del vocabulario, digamos, del repertorio tradicional de la política, para poner en jaque a esa política de la transición, a esa clase política que hizo la transición y que, a juicio de ellos, estaba frenando los grandes cambios. Con esto ya termino. Son, como les decía al principio, son cambios que están ocurriendo, no están 100% consolidados, y por eso, más que hablar de cómo es la nueva política, prefiero hablar de estas pistas, de hacernos cargo de cómo estos medios, de estas redes sociales que han cambiado la manera en que la ciudadanía realiza prácticamente todo, desde un trámite con el Estado hasta comunicarse con sus familiares, también ha cambiado en profundidad la manera en que nos organizamos, nos movilizamos, y la manera en que escogemos a nuestras autoridades, y la manera en que defendemos ciertas posiciones, ciertos idearios. Con eso estoy terminando. Les reitero el agradecimiento a Chiletech por la oportunidad de participar. Dejo mi correo electrónico para cualquier consulta o interés que tenga la audiencia, digamos. Consuelo. Muchas gracias, Enzo, por tu presentación. Al parecer, tu presentación, Enzo, fue bastante clara, porque por parte de la audiencia no tenemos mayores preguntas, pero me gustaría hacer un comentario en relación a esta conexión que tuvo un poco la audiencia durante bueno, los fenómenos que hemos pasado este último tiempo, la pandemia y también el estallido social. Concuerdo contigo respecto a que la audiencia tal vez no conectó tanto con medios tradicionales, pero sí hubieron medios digitales que tuvieron presencia en web. En ese sentido, ¿crees que hubo como una división respecto a la confianza en los medios? O sea, lo que dicen los datos de la encuesta de la Universidad Diego Portales es que si bien los medios digitales tienen un poquito más de confianza que los medios más tradicionales, la prensa escrita, la televisión y la radio, al final la ciudadanía también tiende a castigarlos porque los considera parte de una suerte de voz oficial. Y en ese sentido, si bien esos medios digitales juegan con las nuevas lógicas de la comunicación general y de la comunicación política, también sufren de un cierto grado de desconfianza por parte de la ciudadanía. Lo curioso es que al final esos mismos ciudadanos que confían en redes sociales no se dan cuenta que finalmente detrás de las redes sociales también hay una intermediación de la realidad, y Facebook no nos muestra todo, Twitter no nos muestra todo, Instagram no nos muestra todo, y esta supuesta democratización de la información que ocurre o de la capacidad que nos dan estos medios para formarnos una opinión propia, al final está muy intermediada. Antes lo intermediaba un editor, ahora lo intermedia un algoritmo. Y eso también es un filtrado de la realidad.